Para muchos es un asteroide simple, pero para otros es un asteroide con peculiaridades muy especiales y por muchas otras razones, que hoy en este video lo analizaremos y hablaremos un poco sobre él. Y todo comenzó el 28 de octubre de 1937. Era un día cualquiera y en ese momento en el observatorio de Heidelberg-Königstal en Alemania se estaba preparando un astrónomo célebre e importante, Carl Wilhelm Raimund, el cual, como siempre, estaba dispuesto a hacer observaciones en búsqueda de objetos que se movieran en el cielo, en este caso asteroides y cometas, y en eso luego descubre un asteroide, el Hermes. El asteroide Hermes parecía un asteroide simple, uno más entre miles de asteroides. Su designación provisional fue 1937 V Hermes, y así estuvo, y durante ese tiempo fue observado y se estuvo evaluando hasta que descubrió que se trataba de un asteroide Apolo, es decir, un asteroide cercano a la Tierra, y en ese momento se estaba aproximando hacia la Tierra, es decir, era un objeto que bastante se acercaba a nuestro mundo, a nuestro planeta azul, y en eso causó mucha connotación, pues se trataba de un acercamiento de un asteroide con la Tierra muy cercano, y es que el 30 de octubre de 1937 llegó al periastro, el cual se encontraba a 800.000 kilómetros de distancia, el doble de distancia que la Luna, es decir, a esa distancia pasó cerca de nuestro planeta, y es una distancia bastante cercana, y para ese momento, en esa época, se consideraba demasiado cerca. Se movía a 5 grados por día, lo que significa que cruzó el cielo en 9 días. Esto demostraba su gran velocidad, razón por la cual llamarlo Hermes, el dios griego del mensaje, el cual era muy veloz en el momento de enviar los mensajes, el cual los romanos llamaban Mercurio, y ese nombre sería el que utilizarían para nombrar al primer planeta del sistema solar. Pero no solamente quedó allí. Después de cruzar el cielo en 9 días, se perdió su rastro debido a su gran velocidad, y por esta razón se dio como perdido. Pero aquí es donde saltaría la fama. Este asteroide, después de su acercamiento a 1937, bastante cercana, hizo una segunda aproximación en 1942. Esta segunda aproximación fue mucho más arriesgada, pues fue mucho más cercana que la de 1937, tanto que pasó a solamente 634.520 kilómetros, es decir, 1,7 veces la distancia a la Luna, muy cercano. Pero debido a la Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando y estaba en su apogeo en ese momento, pasó muy desapercibido, tanto que ni siquiera los astrónomos y los grandes telescopios pudieron captarlo en el momento de su aproximación, que era la más cercana para ese momento. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando a cabo impidió su observación y su análisis. Por lo tanto, este asteroide seguiría perdido después de su descubrimiento en 1937 y tras su perdición en ese momento. Sin embargo, no todo terminó allí, pues este asteroide siguió en su curso, en su camino como cualquier otro asteroide, y es que a través de eso este asteroide pudo acercarse nuevamente en 1974 y 1974, es decir, volvió a acercarse a la Tierra en esos momentos, en esos 2 años diferentes. Se acercó y hizo lo propio como hizo en 1942 y por supuesto también en 1937. Sin embargo, pasó también desapercibido en estos 2 acercamientos más. Y es que como en 1942 pasó completamente desapercibido. Sin embargo, a diferencia de la aproximación anterior, es decir, de 1942, en esta pasó por lo menos mucho más retirado, mucho más lejos, a una distancia mucho más segura que en 1942, que como dijimos fue mucho más cercano. Sin embargo, eso no quiere decir que tampoco no fue lo suficientemente cerca que pasó en estas 2 aproximaciones. Sin embargo, algo a destacar es que pasaron desapercibidas totalmente, y es que no fue solamente parcialmente, que se captó solamente por un momento, sino totalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que en esos 2 años se acercó a la Tierra, tanto que para ese momento eran aproximaciones que eran muy cercanas, pero mientras todo esto pasaba en la Tierra, todo era solamente pensar en las cosas que se harían, ya sean en cosas buenas, en cosas malas o en cosas variables, es decir, que pueden ser buenas o malas. Pero indiferentemente de cualquier cosa, la humanidad estaba pensando en cualquier cosa que fuera, ya sea material o emocional, y por lo tanto todo estaba así, de esa forma. Por ejemplo, muchas personas estaban casándose, dándose en casamiento y estaban disfrutando del matrimonio, algo especial y completamente consagrado. También se estaban llevando discursos políticos en la que se establecían nuevos discursos que fueran ya sean importantes o diplomáticos o de cualquier forma, pero al final y al cabo se estaban realizando con un determinado fin y un determinado objetivo. Y asimismo también se estaban realizando graduaciones,
en la que jóvenes y personas adultas se estaban graduando para así un mejor futuro y desempeñarse en un papel. Y asimismo también se estaban realizando partidos de fútbol, los cuales pudieran ser capaces de entretener y establecer momentos históricos. Y al final todo el planeta Tierra, en sus diferentes rincones y en sus diferentes infraestructuras, todos se mantenían y tal como los conocemos así estaban, incluyendo también a la vida vegetal, a la vida animal y a la vida de las personas, es decir, la vida humana. Todo se mantenía tal como era, como si nada estuviera sucediendo. Todo tranquilamente parecía aparentar, y asimismo también los años pasaban, se celebraban y se recibían con gran entusiasmo y con nuevas perspectivas para cada uno. Cada vez que avanzaba, todo era celebración, alegría y quizás también incluyendo nostalgia y también tristeza. Sin embargo, todo esto mientras que afuera un asteroide estaba pasando muy cerca, y este asteroide era de gran tamaño. Más adelante hablaremos de su tamaño, pero el asteroide Hermes, ese mismo que se había perdido y que había sido nombrado como el asteroide que más cerca ha pasado de nuestro planeta desde la historia del descubrimiento de los asteroides, este estaba volviendo a pasar, estaba ahí afuera. Sin embargo, nadie lo captó, pero tampoco no terminó todo allí, pues siguió las aproximaciones y la historia. Y es que en 1980, Luis Álvarez, un importante investigador en el campo de la paleontología y la geología, estaba dando un discurso sobre lo que posiblemente pudo haber cavado con los dinosaurios, un posible meteorito, cuando, sin embargo, mientras esto se daba afuera, 6 meses después, un asteroide, el mismísimo Hermes, estaba volviendo a acercarse, esta vez en el año 1980, aunque también como la de 1954 y 1974, este también pasó desapercibido igualmente, y ningún observatorio, a pesar de que la tecnología estaba mucho más avanzada, mucho más sofisticada, no pudo captarlo, ni siquiera los más potentes y los que tienen la vista mejor privilegiada del mundo. Ninguno fue capaz de poder, por lo menos, captar el paso de este asteroide como un simple punto diminuto que se movía entre las estrellas. Ni siquiera pudieron captarlo. Y es que, como dijimos anteriormente, la tecnología estaba muy incrementada, tanto que ya se podían procesar imágenes a través de monitores y de computadoras. Ya la tecnología también permitía que se pudieran analizar objetos que fueran difíciles de captar. Esto también se estaba aplicando en el campo de la medicina y también de otras ciencias, incluyendo la meteorología, la geología y también la biología y demás ciencias que también eran importantes, incluyendo también otras rutinas y empleos que también eran importantes, como por ejemplo en las oficinas y demás. Sin embargo, este asteroide volvió a pasar desapercibido y no terminó allí, pues en 1986 volvió a pasar desapercibido nuevamente. Esto demostraba claramente que aunque no impactaba directamente la Tierra debido a pasar muy lejano, este asteroide estaba pasando increíblemente cerca cuando, mientras esto pasaba, las ciudades se erigían y se levantaban y se construían, y donde también la población caminaba de un lugar a otro, haciendo diferentes rutinas en cualquier momento, como por ejemplo compras, asuntos familiares y personales a resolverse, también análisis de búsqueda de muchos otros lugares de puestos de trabajo y demás. Incluso también se estaban habiendo momentos para divertirse y para entretenerse, ya sea yendo a la playa o a parques de atracciones o demás, y todo esto se hacía con el fin de poder despejar la mente, y a la vez que en otras partes se estaban celebrando o se estaban llevando a cabo diferentes reuniones o también manifestaciones, ya sean pacíficas o tal vez violentas, ya que siempre las ha habido, con el fin de cumplir un objetivo y una determinación clara que fuera directa. Y todo mientras que también en otras partes se estaban llevando a cabo diferentes actividades y que las ciudades, como dijimos anteriormente, se erigían, todo mientras que las poblaciones se mantenían también. Eso también aplicaba mucho a las comunidades campesinas, ya que también tienen una labor muy importante y que también se estaban llevando a cabo actividades allí, ya que ellas también poseen grandes cantidades de trabajo y que se acumulan y que igualmente tienen gran sentido hacerlas. Y también los animales se estaban desarrollando, reproduciendo y cumpliendo sus respectivos roles y desarrollando también sus habilidades y sus comportamientos hacia otros y también en su entorno.
y como dijimos anteriormente y como lo sabemos muy bien, ellos también se mantienen y también hacen de las cosas que son necesarias para subsistir y también para desarrollarse y así mantener la especie, fueran mamíferos, insectos, peces, anfibios y demás, incluyendo aves. Y todo mientras que las personas también desarrollaban sus habilidades y por ejemplo también comportamientos dependiendo del entorno en donde se trabajaban, se elaboraban, como siempre se ha hecho. Sin embargo, afuera, en el espacio, cercano a nosotros, un asteroide estaba pasando, el mismo asteroide Hermes. Y así estuvo, el asteroide mismo, que había batido un récord de acercamiento hasta 1989 con el asteroide Asclepius, pasando mucho más cerca. Sin embargo, de él hablaremos en otro momento. Pero así se mantuvo el asteroide Hermes hasta que el 15 de octubre de 2003, en el Observatorio Lowell, importante centro de investigaciones, se estaba desarrollando a cabo observaciones tal cual como siempre se hacían. Las rutinarias de siempre indicaban que se debía apuntar los telescopios al cielo y en ese momento el encargado era Brian Skiff, el cual estaba desarrollando a cabo las observaciones respectivas del cielo nocturno con el fin de determinar y de descubrir objetos, especialmente objetos que pudieran pasar cerca de la Tierra. Y en ese momento, como cualquier momento y como cualquier astrónomo, sabía muy bien que podría descubrir un asteroide, se podría observar uno, y así fue, observó uno, y el cual se estaba moviendo gracias a su cambio de posición del cielo con respecto a las estrellas de fondo. Y entonces a él le llamó mucho la atención, ya que era un asteroide más que se estaba descubriendo y que a la vez estaba pasando muy cerca de la Tierra, y entonces llamó hacia el Centro de Planetas Menores para notificar su hallazgo. Y es que como cualquier astrónomo que descubre un asteroide, este debe notificar hacia el Centro de Planetas Menores para así saber que este estaba descubriendo un asteroide y que los cálculos debían ser realizados, y así fue. Se estuvieron realizando los cálculos después de que el observatorio Lowell, el cual se encuentra en Estados Unidos, enviara dicha información hacia el Centro de Planetas Menores, y tras los cálculos se descubrió que ese asteroide era Hermes, el mismísimo asteroide descubierto hace casi exactamente 66 años atrás por Carl Wilhelm Raimund desde el observatorio de Heidelberg-Königsdorf en Alemania, y que ahora estaba volviendo a pasar cerca de la Tierra, y desde ese momento recibió el número definitivo dado por el Centro de Planetas Menores para este asteroide. Y así fue como el asteroide Hermes pudo ser estudiado a más detalle, descubriéndose que posee un periodo de 777 días de traslación alrededor del Sol, 13,89 horas de rotación y una magnitud visual de 17,5 y 17,68. Este asteroide también fue clasificado como un asteroide de tipo S, es decir, un asteroide los cuales está compuesto de silicatos. Y desde ese momento es que se empezó a conocer mucho mejor a este asteroide. Pero algo a destacar, no fue sino después que se descubrió que este asteroide de tipo Apolo, al parecer, había completado 31 revoluciones alrededor del Sol, por lo que, si se traduce, pudo haber pasado 31 veces cerca de la Tierra, aunque unas más cercanas que otras. Pero lo más destacado fue que el radiotelescopio de Arecibo, un importante centro de investigaciones radioastronómicas, pudo captar que este asteroide tenía algo que no se había visto antes, y era que se trataba de un asteroide binario, es decir, un asteroide que si bien está compuesto por dos cuerpos y que al parecer se orbitan mutuamente, igual como lo hacen Plutón y Caronte, del cual hablaremos en otro video. Estos dos asteroides, estos dos componentes, tienen entre 640 y 810 metros el componente principal y entre 560 y 580 metros el componente secundario, es decir, son asteroides bastante enormes, y al final se traduce como un asteroide debido a todas las observaciones y cálculos posteriores realizados como un objeto cercano a la Tierra y como un asteroide potencialmente peligroso. Sin embargo, ese asteroide, debido a la lejanía a la que pasa con respecto a nosotros en el sentido humano, parecer no tiene ningún riesgo de colisionar con la Tierra, y que además muchos otros asteroides pasan mucho más cercanos que él. Sin embargo, este asteroide sí logra hacer acercamientos bastante notables y se espera que su próxima aproximación sea en el 2040. Y es debido a todo esto que este asteroide es tan llamativo y lo hace un asteroide famoso y especial, y uno más entre los miles de asteroides descubiertos.